Que Dios te bendiga mucho, te habla y te saluda tu hermano y tu amigo Enzo. Bueno, para los que muchos se darán cuenta, estoy estrenando un nuevo look, me corté el pelo, así que bueno, este, ahora me siento un poco más cómodo para el verano. Bueno, primero que nada me gustaría decirte que bueno, si este canal de alguna manera te es de bendición, que podés suscribirte donde dice justamente suscribirte. Si es que ya no lo has hecho, podés darle un like donde está la manito con el pulgar arriba y obviamente podés activar la campana de notificaciones para que cada vez que subo un video a vos te llegue o te avise de que acabo de subir un video. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto controversial en estos tiempos, bueno, ya desde hace un tiempo, pero sobre todo ahora, esto de que si Dios ama al pecador o lo aborrece. ¿Será que Dios ama al pecador a pesar de su condición de pecado o será que Dios aborrece al pecador porque vive en pecado? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? ¿Será que Dios ama a todos los pecadores, aún al peor pecador de la tierra? ¿O será que Dios simplemente ama a aquellos que ya hemos sido justificados en Cristo Jesús? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a este tema. Los que suelen decir que Dios aborrece a los pecadores y que no los ama, se suelen citar en pasajes como por ejemplo estos que voy a citar ahora, como Proverbios 11:20, que dice: abominación a Jehová son los perversos de corazón. Algunos dirán, ¿ves? Acá te dice que son abominación a Dios los perversos de corazón. Salmos capítulo 5, versículo 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Obviamente acá está hablando de Dios. Acá dice Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Otro versículo también tan conocido que suelen citar es el Salmo 7, versículo 11, que dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces acá dicen, ¿ves? Dios está airado contra el impío todos los días. Y bueno, y este tipo de pasajes suelen utilizar, bueno, entre otros, ¿no? También hay más versículos de la Biblia, obviamente todos no los podemos citar en un video, ¿no? En los cuales dice que Dios aborrece al pecador, que Dios está irado, como que pareciera dar a entender que Dios hace un lado al pecador. Y bueno, y estos versículos han llevado a muchos a decir que Dios no ama a los pecadores, sino que Dios los aborrece y que Dios nos empieza a amar cuando ya somos justificados. E incluso esto ha llevado a muchos a decir que hay algunos a los que Dios ni tan siquiera ama, a tal punto que ni tan siquiera quieren que ni tan siquiera quiere Dios que se arrepientan y que vengan a su camino. Ahora, ¿será esto bíblico? ¿Será esta una correcta interpretación de estos pasajes? ¿Qué nos puede decir toda la Escritura en su contexto? Recordemos, como dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, siempre a la hora yo de establecer una doctrina bíblica, siempre tengo que tomar todo el contexto bíblico. A ver, ¿qué podemos ver en la Biblia, por ejemplo? Voy a citar algunos versículos para por así decirlo, para mostrar que Dios sí ama al pecador. Por ejemplo, Tito capítulo 3, versículo 4, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Acá dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, o sea, su amor para con los seres humanos. En otras palabras, su amor para con todos nosotros. También el tan conocido versículo del Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice clara y contundentemente que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios amó a todo el mundo que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo,
a morir por nuestros pecados para que todos los que creyeren, o sea, todos los que decidan creer en Él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. También dice la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se los vuelvo a repetir, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿a quién amó Dios? ¿Amó a los justos o amó a los pecadores? Acá dice claramente, Dios mostró su amor para con nosotros, o sea, los seres humanos, en que siendo pecadores, o sea, mi querido hermano, cuando éramos pecadores, Dios nos amó y Dios nos mostró su amor. ¿Y cómo nos mostró su amor? Como dice Juan 3:16, enviando a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Entonces, sí, mi querido hermano, Dios ama al pecador. Dios ama a todos los seres humanos de la tierra, aún hasta el peor de todos los pecadores. Amén. Ahora, bueno, pero ¿y cómo explicamos estos versículos? Como vuelvo a citar, como el Proverbios 11:20 que dice, abominación a Jehová son los perversos de corazón, o el Salmo 5, Dios aborrece a los que hacen iniquidad, el Salmo 7 que dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Bueno, yo tengo que entender que lo que estos pasajes me están queriendo decir, cuando dice que Dios aborrece al pecador, cuando dice que Dios está irado contra el pecador, cuando dice que abominación es a Dios el pecador, lo que yo tengo que entender, que lo que la Biblia me quiere decir, es que Dios no puede tener comunión con el pecador a menos que éste se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo. Y como Dios es santo, Él no puede tener nada que ver con el pecado. Repito, Él no puede tener nada que ver con el pecado. Y una persona que está en su condición de pecado no puede tener comunión con Dios. Por eso dice la palabra en Isaías 59:2, que fueron nuestras iniquidades, o sea, nuestra maldad, nuestro pecado, las que pusieron división entre nosotros y Dios. Sí, mis hermanos, nuestros pecados ponen división entre nosotros y Dios. Eso significa que mientras que nosotros vivamos en pecado, no podemos tener comunión con Dios, no porque Dios no nos ame, sino porque Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y a menos que no nos arrepintamos de nuestros pecados, no podemos tener comunión con Dios. Por eso es que la Biblia dice, que obviamente no es de forma literal, pero la Biblia dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, que Dios está irado contra el impío todos los días. De hecho, si leemos el Salmo 7:11, que dice Dios está irado contra el impío todos los días, dice, por ejemplo, en el siguiente versículo, en el versículo 12, si no se arrepiente, Él afilará su espada. En otras palabras, parafraseándolo, si el pecador no se arrepiente, Dios va a tener que enviar juicio sobre él, porque Dios es justo. Y también en el Salmo 5 dice un versículo antes, en el Salmo 7 dice un versículo antes, Dios es juez justo. Y luego dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces yo tengo que entender que Dios sí ama a todos los seres humanos, que Dios lo que más anhela es tener comunión con el ser humano, aún con el peor de todos los pecadores, aún con el ser humano más perverso que camine sobre la tierra y que más viva en pecado y que más rechace a Dios y que le haya dado la espalda a Dios no sé cuántas veces. Dios lo ama y quiere tener comunión con esa persona, pero si bien es verdad que Dios es amor, también Dios es justo, y si el ser humano no se arrepiente, mientras que no se arrepienta, Dios no puede tener comunión con esa persona porque Él es justo y santo y no puede tener nada que ver con el pecado. Así que, mi hermano, espero que esto haya podido quedar claro. Dios sí ama a todos los seres humanos
Y si hay alguien que está mirando este video que aún no ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador y que anda viviendo en pecado y que no tiene comunión con Dios, yo te invito ahora en este momento que te arrepientas de tus pecados, que le digas a Dios: Señor, perdóname por todos mis pecados, reconozco que soy un pecador y que estoy viviendo fuera de ti, y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal en mi corazón, y de ahora en adelante ayúdame a vivir para ti, Señor, y ayúdame a vivir una vida en comunión contigo, porque Dios quiere darte la vida eterna. Y Dios quiere que de ahora en adelante tú empieces a tener una comunión personal con Él todos los días hasta la eternidad. Así que no importa cuánto te hayas apartado de Cristo, no importa si a lo largo de toda tu vida siempre rechazaste a Cristo, Dios te ama y Dios quiere darte la vida eterna y Dios quiere tener comunión contigo. Así que por favor, persona que estás escuchando esto, que te has apartado o que nunca aceptaste a Cristo, por favor, piénsalo, ábrele tu corazón a Jesús, porque Él quiere entrar en él. Bueno, muchas gracias a todos los que, a todos los que vieron este video. Les mando muchos saludos y muchas bendiciones y deseo que Dios, que la presencia de Dios los pueda acompañar a todos ustedes cada uno de todos sus días. Les manda desde aquí un fuerte abrazo, su hermano y su amigo Enzo.